Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que ha aceptado venir esta tarde a este estudio. Hiram, muchas gracias, buenas tardes. Joaquín, buenas tardes para ti, tu auditorio. Vamos a escuchar Hiram, te invito a escuchar este reporte de Laura Cardoso. Laura, adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Desde el año pasado se advirtió sobre la participación de extranjeros en delitos de alto impacto en la Ciudad de México, principalmente de colombianos que se convirtieron en imitadores de grupos delictivos de los años 90, conocidos como la Banda del Mazo y los Rolex. En noviembre del año pasado se supo a través de la Procuraduría Capitalina que los asaltos a diversas joyerías eran efectuados por bandas internacionales conformadas por colombianos y venezolanos. Lo que saqueaban de las joyerías era rematado de inmediato en el centro de la Ciudad de México y los estados de Puebla, Querétaro, Jalisco y la zona fronteriza con los Estados Unidos. Y eso se confirma con las estadísticas actuales. Tan solo en lo que va de este año se han detenido a 46 personas vinculadas con delitos de alto impacto y de ese total la mayoría son colombianos y venezolanos. Otra historia delictiva vinculada con ciudadanos colombianos se dio a conocer en marzo del año pasado, cuando se detuvo a una banda conformada por 4 colombianos y 2 mexicanos, dedicados a asaltar a cuentavientes en las zonas de Polanco y las Lomas de Chapultepec, además de distribuir drogas, robar relojes de lujo y saquear residencias en las mismas zonas. En el ranking delictivo de los extranjeros en la Ciudad de México están en primer lugar los colombianos, seguidos de los venezolanos y en menor número personas de Cuba, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, Corea, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Francia, Israel, Nigeria, Rusia y Canadá. Es mi reporte. Gracias, muchas gracias, Laura Cardoso. A ver, secretario Almeida, estas bandas son... Pues parece la ONU de la delincuencia. Mira, Joaquín, lo que hemos encontrado que pone en riesgo la seguridad de los habitantes de esta ciudad es precisamente eso, que tenemos ya grupos especializados de distintos orbes internacionales. Hoy particularmente en el tema de algunos grupos y bandas delictivas que hemos logrado desarticular y realizar detenciones importantes es en cuanto a los de nacionalidad colombiana. Particularmente uno de los rubros también ya se ha mencionado, se citaba en el reportaje, el robo a cuentaviente, pero adicionalmente también el robo a casa habitación. Eso es muy común. Es muy común que ellos vengan y traten de generar algún hecho delictivo, robando algún inmueble. Las condiciones del fenómeno social de su país, de su economía, los hace quizás escindirse y buscar otro espacio, otra geografía donde realizar su conducta delictiva, es decir, nuevos objetivos. Es por eso que nosotros estamos trabajando de manera muy coordinada con el Instituto Nacional de Inmigración y estamos también trabajando con la propia Cancillería del Estado colombiano, del país, para que tengamos algunos datos inteligentes, nos brinden intercambio de información de aquellos que vienen a realizar algunos actos y tienen antecedentes penales, por ejemplo. Pero lo que tratamos de hacer es mandar un mensaje muy claro y siendo muy efectivos con la ciudadanía de que estamos trabajando y tenemos un número de detenciones importantes. Tenemos además especialistas, algunos de ellos que en sus lugares de origen trepaban a las bardas, les llaman escaladores de las casas de habitación. Los que rompen chapas, cerraduras y forzan los accesos les denominan boqueteros o rompen alguna pared. Todas estas especialidades de su orden, de su contexto en su país, se están viniendo a generar en nuestra ciudad, en nuestro país, y estamos trabajando por eso para erradicar este tipo de situaciones y este tipo de actos delictivos. A ver, estamos viendo que hay un incremento en el robo de casas habitación por parte de estas bandas. Bueno, nosotros sí, se viene presentando mayormente este fenómeno en este año en particular. Sí. En donde ya tenemos un número importante de detenciones, un número de 19 que han sido detectados que son de esta nacionalidad y vinculados ya a más de 12 actos o eventos delictivos de robo a casa habitación. Además, Joaquín, hoy viene una fecha seguramente importante, la Semana Santa, y es muy necesario generar recomendaciones de atención para toda la ciudadanía ante este tipo de eventos. En principio, saber que existe una policía que está cierta y segura en capacidades para reaccionar ante el fenómeno delictivo. Tener la capacidad de informar cuando se presente algún nivel de riesgo, es decir, no se necesita solo que se consuma un evento delictivo, que alguien ingrese a un domicilio. Con que veamos al exterior la presencia de alguien ajeno, algún vehículo extraño, alguien que quiere ingresar a una zona habitacional sin tener que estar en la misma, tenemos que avisar y dar nota a la policía. Y quienes tienen también servicios
servicios de seguridad privada, ponerlos en atención hacia este tipo de situaciones. Déjame decirte que muchos de ellos, por ejemplo, en su modus operandi, a veces rentan vehículos de un nivel más caro, ostentoso, para que aparenten ser parte de las mismas colonias. A veces es muy fácil para los vigilantes, para quienes están al frente de una caseta, solo recibir el saludo de alguien y los dejan pasar. Entonces, en esta parte, otro modus operandi también, en algunas edificaciones, condominios, edificios, a veces participa alguna mujer, quizás con algún aspecto estético que sea atractivo, es quien hace el primer contacto con quien está encargado, el conserje, etcétera, del acceso, y después llega el resto de la banda. Esta es la parte en donde debemos de extremar esta información. Y además, adicionalmente, no dar información a quien no deba saberla. Hemos tenido algunos casos de datos en donde la gente va a salir y le avisa a quien no debe, a un prestador de servicio, alguien que llegó, hemos tenido casos hasta de alguien que le lavaba a las mascotas y la señora de la casa le decía que iba a ausentarse por más de 3 semanas. Esa información fluye a estos grupos y entonces en consecuencia generan este tipo de acciones delictivas cuando el domicilio o el objeto se vuelve vulnerable. Ahora, también hay algunos casos que he sabido yo en donde gente renta un departamento en alguna unidad o en algún conjunto y desde ahí mismo, como vecino, roba. Sí, es parte de conocer el modus operandi de cómo se mueve la gente en estos mismos edificios o zonas habitacionales. En esta parte es muy importante, insisto, siempre tener las precauciones y extremar además con algunas otras medidas. Tener la vinculación con la policía, poner en aviso a los vigilantes o encargados de la seguridad de los edificios, de las colonias, de las calles, para que ellos ante cualquier nivel de riesgo avisen a las autoridades, a la autoridad policíaca. Aquí se trata de que la función policial la desarrolle la policía y no algún vecino o no el particular, pero sí necesitamos tener la información para poder reaccionar en consecuencia. Pero también el consejo es tener mucho cuidado, no tener esta parte que a veces dejamos la llave para alguien afuera de un tapete. En muchos de los casos tener la posibilidad hasta de tener una alarma magnética que tiene un costo muy muy sencillo, en donde una ventana, cuando se abre y se despega este magneto, puede mandar una señal de alarma y es un aviso para que podamos reaccionar en consecuencia. Ahora, estoy hablando con Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ari me comentaba el otro día, agarramos 3 bandas de ladrones colombianos de casas y un juez los soltó. Esa es una parte importante. Nosotros tenemos que estar trabajando para que efectivamente quien administra justicia o quien procura justicia, en ese sentido, haya un nivel más drástico en la penalización al respecto. Por ejemplo, tenemos el dato de que tenemos en libertad, de las detenciones presentadas 19, tenemos en libertad a 11. O sea, de los 11 ladrones detenidos inflagrantes, ¿un juez liberó 11? Así es. Esta parte es importante porque obviamente es un agente antisocial que está atentando contra los intereses de la ciudadanía y evidentemente por alguna deficiencia procesal o procedimental hoy el nuevo sistema pudiera hasta generar algún tema de composición. Tenemos casos en donde alguien le dice, por ejemplo, a algún ladrón, le dice a alguien, reparo el daño, te pago inclusive más de lo que era el monto de lo que se iba a robar, y en consecuencia la gente desiste de la acción penal. Entonces, esta es la parte en donde tenemos todos que sumar para abonar a que estos eventos y estos hechos delictivos... O sea, que de estos 18 ladrones, 11 están en la calle robando. Así es. Entonces, esa es la parte en donde tendremos pues que modificar. Claro que todo esto también tenemos otras instancias. Nosotros avisamos a Migración para que ellos ante la comisión de una conducta no puedan permanecer o residir en el país. ¿Y por qué no sé cómo estará esto, el nuevo sistema penal acusatorio o en los derechos humanos, y no se puede dar a conocer las imágenes de estos ladrones? Mira, se tiene que respetar esa parte, que en los rostros, difuminar los mismos. Sí, pero sí, yo entiendo. Sin embargo, sí lo hacemos alguna difusión entre algunas instancias, los elementos policíacos, y por ejemplo, vigilantes, encargados, conserjes de algunos edificios para que tengan precauciones. Lo hacemos también en los bancos y lo hacemos también. ¿Y a los medios no se puede dar a conocer a los medios? Solo con estas previsiones de los rostros y todo para no... o sea que la ley protege la identidad de los ladrones. Sí, propiamente hay un tema ahí en donde no se pueden hacer públicos algunos datos hasta que no haya una sentencia. Pues sí, pero ¿cómo va a haber sentencias si los liberan? Efectivamente.
Efectivamente, entonces, Joaquín, tenemos que tomar las previsiones, trabajar muy de la mano con la ciudadanía, porque lo que digo siempre es que el único enemigo en común entre la policía y la ciudadanía es la delincuencia. Pues sí, pero sobre todo, a ver, ¿qué opinas de lo que aprobó ya la Corte, un proyecto del ministro Lainez de que declara que no es anticonstitucional de detener y revisar a sospechosos y revisar sus vehículos? Bueno, para las instancias encargadas de la seguridad, los policías, sí, es muy necesaria esta función. Déjame decirte que hoy, por ejemplo, tenemos un gran tema en el debate de nuestro orden social, el uso de las armas de fuego. Hoy el arma de fuego se ha convertido en un riesgo latente para nuestra sociedad. Sí. Hoy quien posee un arma generalmente no la utiliza más que para realizar un hecho o evento delictivo, o alguien que da la figura de brindarle seguridad a alguna persona. Y a veces estos también están inmersos en la ilegalidad. El arma no está regulada o no está legitimada o no tiene los permisos adecuados. El coche no está balizado. Y entonces en esta parte el hacer revisiones específicas sobre algún delito flagrante es muy importante, porque podría inhibir una conducta que posteriormente, si se consuma, pone en riesgo inclusive a la integridad y la vida de la persona. Pero el otro día vi que encabezaste un operativo contra escoltas, el Patito, pues. Sí. Pero pues solo agarraron a uno, pero te fuiste por no sé dónde, por Iztacalco. Estábamos en la zona del sur, en la zona de San Ángel. No, pues vente por acá. No, lo estamos haciendo. Las Lomas, Polanco, vas a ver. Tenemos ahí, Joaquín, varios puntos de revisión. Sí, estamos en Polanco, estamos en Lomas, estamos en la zona de San Ángel, en Santa Fe, en donde generalmente y ostensiblemente quien brinda este servicio denominado escoltas de seguridad de personas a veces genera algunos problemas, tanto en la vialidad, en el mejor de los casos, en el menor de los casos, como algún tipo de agresión, además. No son profesionales. Exacto. Esa es la parte. Nosotros emitimos un reglamento en donde ellos deben de cubrir con cierto perfil. Nosotros brindamos en nuestra Universidad de la Policía capacitación a ellos. Y además el arma debe estar regular y los vehículos balizados. Está el Lord Ferrari, ¿te acuerdas aquel caso? Por ejemplo, digo, y como eso otros muchos. A ver, me insisten mucho en las llamadas de las bandas de los colombianos. ¿Qué hacer? Digo, sí, ya me dijiste, pero si lo sueltan los jueces, ¿qué hacer? No, nosotros tenemos que seguir trabajando en todos casos y en toda condición. El otro día publicó, perdón, te interrumpo, el periódico La Razón, de dice Rubén Cortés, que uno de los detenidos tenía 6 ingresos y 6 salidas. Así es, y además participando en algunos de los casos hasta más de 11 eventos delictivos. Así es. Entonces, y hoy está en la calle. Esa es la parte que tenemos que generar una exigencia también al juzgador, para que en la tasación del delito se consideren todos estos criterios, se agrave la conducta y obviamente se sancione mayormente, para impedir que salgan obviamente a las calles a generar un nivel de riesgo a nuestra sociedad. Es que también en el nuevo sistema penal acusatorio hay de los fallos que tienes que pues no se incluyó a los policías. Hay algunos temas, hay algunas lagunas que tenemos que trabajar. No se capacitó, dice capacitaron jueces y salas y secretarios. Sí tenemos una gran ¿Cuántos policías hay? Somos 89,000 en la Ciudad de México. ¿Y cómo van a capacitar 89,000? Déjame decirte que en la primera parte de primer respondiente hemos capacitado a 85,000. ¿Cómo crees? Sí, pero todavía viene otra parte. Estamos capacitando ya cuando el policía es sujeto a proceso, porque no es solo que llegue al lugar de los hechos, que preserve la escena del crimen, que atienda y responda, que busque testimonios, sino también ya en juicio es susceptible que además el policía sea señalado que hizo algo mal. Siempre. Lo que manejabas antes, ¿no? La otra parte, el abogado que defienda al sujeto responsable penal, seguramente también va a buscar algún artilugio para hacer algún señalamiento. Y va a decir que el policía no actuó adecuadamente, que no le leyó los derechos, que le pidió dinero, o adicionalmente también le puede preguntar y ser sujeto de proceso. En eso estamos capacitando también a nuestros elementos policiales. ¿Cómo van a capacitar a los policías, la verdad, para entrar en un procedimiento judicial? Sí, lo que deben de conocer cuál es el esquema del nuevo modelo de justicia penal, cómo un abogado de estos perversos los baila.
Sí, pero ¿cuál debe ser el sentido de sus declaraciones? Es decir, usted levantó este objeto, este elemento balístico, lo preservó, existe la cadena de custodia. Todo eso es la parte formativa de ahora de los elementos policíacos que deberemos de estar tutelando de que estén capacitados y lo hagan correctamente. Bueno, hay muchos temas pendientes y quiero invitar que vengas otro día, sí. Para mí es un gusto, Joaquín. El tema de, pues, la inseguridad en la ciudad, el tema de Tepito, la ciudad universitaria, el narcomenudeo, Tláhuac, en fin, ¿te parece? Con todo gusto, Joaquín. Hoy quería que tocáramos el tema de las bandas de los asaltantes colombianos, que me dijiste ahí de cuántos países. No, tenemos ahí un gran catálogo de 46 extranjeros detenidos en el 2018, 19 de ellos son colombianos, tenemos 7 venezolanos y 20 de distintos orígenes. Y de distintas hasta un ruso tenemos hasta rusos y tenemos hasta búlgaros. Es un tema diferente, pero bueno. Ahí están, esos son los detenidos. Sí, quien delinque propiamente, insisto, en nuestro país, también este es el gran mensaje. En un país donde la ley debe de preservarse y se debe de respetar la legalidad, es en base precisamente a eso. Y hay detenidos inclusive por cualquier pero eso es jauja, eso es jauja, eso no pasa en Colombia. No pasa en Colombia, Irán, es jauja porque viene un ladrón colombiano o venezolano, tiene 11 eventos delictivos comprobados, es detenido 6 veces y los jueces lo liberan otras 6 veces. Es jauja. Sí, en esa parte todavía se tiene que trabajar. Pues cómo no van a venir de todo el mundo. Sí, tenemos que trabajar y obviamente con el juzgador para que ahora sí haya un tema de responsabilidad penal. Si no, el trabajar y el hacer las detenciones no va a tener los efectos jurídicos. No. ¿Y por qué el policía se va a hartar, no? Como el ejército en otras actividades o la marina. ¿Para qué lo detengo si le va a saltar a un juez y además voy a tener que declarar yo y el sospechoso voy a ser yo, el acusado? Sí, ese es uno de los vericuetos del nuevo modelo de justicia penal, en donde, bueno, lo que importa es realizar cada quien lo que le corresponde y contener a la delincuencia. Tantas veces se hacen necesarias. Si vuelve a salir libre, volveremos a detener al responsable que cometa la conducta. Gracias, Irán. Al contrario, gracias. Muy bien, Irán Almeida, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y el tema de los bandos de colombianos.